Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 3, actividad número 2 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy, jueves 21 de abril del 2022. El tema que nos corresponde a hoy es dinámicas de un ecosistema. Dinámicas de un ecosistema. Muy bien. Aquí tenemos algunos ecosistemas, ¿no? Tenemos acá unos ecosistemas, en este caso, de elefantes. Aquí también tenemos unos ecosistemas de microorganismos, ya en el lado izquierdo. Y aquí tenemos prácticamente un ecosistema, diríamos, acoplado, ¿no? Un ecosistema donde están los seres bióticos, que son donde existe vida, ¿no? Donde están los animales, plantas, hasta puede haber personas. Y también los recursos abióticos o seres abióticos que son el sol, el agua, el viento, la lluvia, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, recursos abióticos, ¿ya? Lo que complementa la vida. Por ejemplo, tenemos las nubes, tenemos el sol, ¿no? La temperatura, el aire, el viento, tenemos el agua, tenemos las montañas, tenemos el suelo. Muy bien. Aquí tenemos algo más funcional que tiene que ver, ¿no? Cómo influyen los seres abióticos, ¿no? O los recursos abióticos a los bióticos, ¿no? A los que tienen vida. Por ejemplo, aquí tenemos la radiación del sol, ¿no es cierto? Que influye en el crecimiento de las plantas, ¿no es cierto? Por medio de la fotosíntesis. Ya, muy bien. Las plantas también, por ejemplo, absorben el CO2 del medio ambiente, ¿no es cierto? Y lo convierten en oxígeno. Oxígeno que es vital para la vida de los seres vivos, ¿no? De las plantas, especialmente también, y de los animales y los seres humanos. Aquí también tenemos seres bióticos, que son, tenemos acá una ave, ¿no es cierto? Tenemos acá un roedor, ¿no es cierto? Una serpiente, podríamos decir acá, un búho, etcétera. También tenemos sales minerales, ¿no? Sales minerales que influyen a las plantas, como sales minerales como recursos abióticos, ¿no es cierto? Y también tenemos descomponedores, que son seres bióticos, porque estos tienen vida, ¿no? Descomponedores. Tenemos el agua también como influye, ¿no? Dentro de un ecosistema. Muy bien. Entonces, ese es básicamente un circuito integrado. Y aquí tenemos tipos de ecosistemas, ¿no? Hola Kevin Pizán, buenos días. Buenos días, profesor. Disculpe la demora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos empezando de una vez, aunque sea contigo, ya, porque la clase la voy a dejar grabada, porque si no después nos falta el tiempo, ya es de 40 minutos, ¿ya? Muy bien. Estamos en la clase número 3, actividad 2 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy día jueves 21 de abril del 2022. El tema que nos corresponde hoy es dinámicas de un ecosistema. ¿En qué consiste dinámica de un ecosistema? ¿Ya? Pero antes de eso estoy haciendo un preámbulo acá. Por ejemplo, acá estoy explicando que hay un ecosistema, por ejemplo, de elefantes, ¿cierto? Todo un mundo de elefantes. Acá hay un ecosistema de seres, de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lombrices, todo tipo de lombrices, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos un ecosistema ya integrado, podríamos decir, integrado, donde están los seres bióticos y los seres abióticos. Ah, profesor, ¿quiénes son los seres bióticos? Son todo lo que tiene vida, ¿no? Son los animales, por ejemplo, las plantas, los microorganismos. También puede ir de repente acá personas, ¿no? Pueden ir personas acá. ¿Y cuáles son los recursos o seres abióticos? Los recursos abióticos son el sol, ¿no? Es el agua, es el suelo, ¿no? Es el calor, es el viento, ¿no? El efecto de la luna, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, los recursos abióticos. O sea, ¿cuáles son los recursos abióticos? Son los que complementan la vida, los que complementan la vida en la Tierra. Por ejemplo, tenemos las nubes, ¿no? El sol y su temperatura y la luz, el aire, el viento, ¿no? El agua, los suelos, las rocas, las montañas, y etcétera, etcétera, que puede haber mucho más influentes, ¿no? Que complementan a la vida en la Tierra, ¿ya? Acá tenemos digamos, un ecosistema integrado, un ecosistema integrado.
Un ecosistema integrado consiste en que tenemos cómo influye, ¿no? Cómo influye también los recursos abióticos sobre los bióticos, ¿no? Sobre la vida, ¿ya? A ver, están entrando un ratito, por favor. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Sí, sí, profesor, sí se entendía. Muy bien. Muy bien, creo que aquí tenemos jóvenes ya. A ver, vamos a ver por acá. Si me están escuchando, bienvenidos al resto, buenos días. Buenos días, profesor, sí se escucha. Muy bien, buenos días, muy bien. Estamos viendo hoy día el tema, lo que corresponde a lo que son la clase número 3, 2 de medio ambiente. Esta clase 3 es parecida, ¿qué tal? Buenos días. Es parecida a la clase 2 de medio ambiente, ¿ya? Entonces lo estoy integrando acá para poder no perder en lo posible. A veces les comento que hay feriados, ¿no? Hay feriados y hay clases que realmente el feriado es feriado, pues no se pierde la clase, se pierde la clase, ¿no? Pero bueno, al menos por mi parte siempre trato de recuperarlo, ¿no? De recuperarlo en la clase que viene, ¿no? Entonces, ya, entonces eso es lo posible para tratar de hacer todos los temas que está programado. De acuerdo al sílabus, hoy ya nos toca dinámicas de un ecosistema, ¿ya? Dinámicas de un ecosistema, clase número 3. Estoy hablando acá que tengo diferentes ecosistemas, un ecosistema de elefantes, todo un mundo de elefantes, un ecosistema de microorganismos, ¿no? En el lado izquierdo, todo un mundo de microorganismos y un ecosistema acá, digamos, integrado, ¿no? De un determinado lugar, ¿no? Donde se mezclan los seres bióticos, que son los animales, las personas, los microorganismos, las plantas, todo lo que tiene vida, los seres bióticos. Ah, y a la vez también los seres abióticos que complementan la vida en la Tierra. ¿Ya? ¿Quiénes son los seres abióticos? El Sol y su temperatura y la luz, ¿no? La lluvia, por ejemplo, el viento, ¿no? Las nubes, el agua, el suelo, las montañas, las rocas, ¿no? Entonces complementan la vida en la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de seres abióticos o recursos abióticos. Tenemos las nubes, ¿no? Y su agua, el sol, su temperatura y su luz, el aire, el viento, el agua, el suelo, la roca, la montaña. Ya lo dije, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un circuito integrado, digamos, en un ecosistema. ¿Cómo influyen los seres o los recursos abióticos sobre la vida o sobre los recursos bióticos? Por ejemplo, miren cómo influye el sol, ¿no? En la vida, cómo influye el agua en la vida, cómo influyen los microorganismos, las sales minerales en la vida. Ah, el sol. Por medio de la luz solar se origina la fotosíntesis, ¿no es cierto? La fotosíntesis y crea una sustancia que se llama la savia para las plantas. La savia para las plantas, ¿no es cierto? Es como un alimento, es como el alimento de las plantas. ¿Ya? Ah, a la vez, estas plantas, miren cómo influye todo este ecosistema, absorben el CO2, lo contaminante del aire, el CO2, lo absorben las plantas, lo purifican, ¿no? Y lo irradian como oxígeno. Ah, ¿nosotros qué respiramos? Oxígeno, ¿no es cierto? Las plantas también respiran oxígeno, ¿no? Los animales, ¿no? Todos los seres vivos tenemos utilizamos, como se dice, este don del planeta Tierra, que es el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero ¿cómo influye, no? El agua también, ¿no? ¿Cómo influye el agua en el alimento de las plantas? Los descomponedores, los microorganismos descomponedores, ¿no? Y se forman las sales minerales que en conjunto con el agua dan vida a las plantas también, ¿no? Ayudan a fortalecer y dan vida a las plantas. Ah, acá esta tortuga se alimenta de un caracol y este caracol se alimenta de las plantas. Y esta tortuga sirve de alimento a un consumidor, que puede ser no sé, acá un cóndor, ¿no es cierto? Un depredador. ¿Estamos? Acá también, miren, tenemos un roedor que se alimenta de las plantas. Un roedor, ¿ya? Y también tenemos acá un reptil, que es la culebra, que se alimenta de ese roedor. Y también tenemos por acá, de repente, acá un gato salvaje, ¿no? O un búho que también se alimenta de este animal. O sea, mire, todo es como si fuera, tiene una función, todos tienen una función dentro de este ecosistema que puede ser en un determinado lugar, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos otros tipos de ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, un tipo de ecosistema de vida en el agua.
un ecosistema, ¿no? En un determinado lugar que es el agua. Tenemos un ecosistema en la selva, por ejemplo, un ecosistema, todo lo que puede, la vida que puede existir en la selva. Un ecosistema, por ejemplo, también de especies, que son los monos, ¿no? Que son los monos, en la selva también, ¿es cierto? Toda una especie, un ecosistema. ¿Ya? Y acá tenemos otro ecosistema, un ecosistema ya, digamos, civilizado, ¿no? Civilizado, ¿no? Para los seres humanos que viene a ser una ciudad, donde ¿quién habita? Generalmente los seres humanos, ¿ya? Entonces los ecosistemas son determinados lugares donde se presta la vida, ¿no? Donde se presta la vida en conjunción de los seres o recursos abióticos, ¿no? Con los seres bióticos que tienen vida, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Pues Todo está claro, profesor, hasta el momento. eso listo, muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? Porque si no nos falta el tiempo. Dinámica de un ecosistema. Recién entramos acá al tema que es dinámica de un ecosistema. ¿En qué consiste la dinámica de un ecosistema? La dinámica, así resumiendo un poco, viene a ser los diferentes cambios, ¿no? Los diferentes cambios que se dan en un ecosistema. Por eso se llama dinámica. Dinámica en física eh, significa movimiento, ¿no? Está en renovación, cambios, variabilidad. Y cuando hablemos de estática de un ecosistema, estática significa que está en reposo. O sea, no ha habido cambios, todo lo contrario. Entonces, dinámica significa movimientos. Se va a ver un cambio, variabilidad. La dinámica de los ecosistemas hace referencia al conjunto de cambios continuos que ocurren en el ambiente y sus componentes bióticos, que son plantas, hongos, animales, entre otros. Bióticos, ya lo dije que es vida, ¿no? Tanto los componentes bióticos como abióticos que forman parte de un ecosistema se encuentran en un equilibrio dinámico. Ya les dije anteriormente, el equilibrio dinámico, o sea, cómo funciona, ¿no? El todo entre seres bióticos y seres abióticos. A eso se refiere. Que le otorga estabilidad. Y hay inestabilidad, ¿no? Hay inestabilidad. Del mismo modo, el proceso de cambio define la estructura y apariencia del ecosistema. A simple vista se puede notar que los ecosistemas no son estáticos, ya existen modificaciones rápidas y dramáticas, como aquellas que son producto de algún desastre. Son producto de algún desastre natural, como un terremoto, un incendio, ¿no? Los cambios se dan a base de terremotos, desastres, incendios. Del mismo modo, las variaciones pueden ser lentas, como los movimientos de las plantas tectónicas. Las modificaciones también pueden ser producto de las interacciones que existen entre los organismos vivos que habitan en una región determinada, como la competencia o la simbiosis. Además, existen una serie de ciclos biogeoquímicos que determinan el reciclaje de los nutrientes, como el carbono, fósforo, calcio, entre otros, si logramos identificar las propiedades emergentes que surgen gracias a la dinámica de los ecosistemas. Podemos aplicar esta información a la conservación de las especies. Entonces, está hablando todo respecto a lo que puede haber cambios, ¿no? Puede haber cambios. A ver, ¿qué produce, por ejemplo, qué produce un terremoto, ¿no? En un ecosistema? ¿Qué produciría, no? De repente afecta en los seres bióticos que elimina, ¿no? Extingue un terremoto lo que es a los seres bióticos, a los seres humanos, a las plantas. Algunas plantas son prácticamente extinguidas, son muertas por un terremoto, por ese desastre, ¿es cierto? De repente también es un aluvión que también puede provocar un desastre natural y prácticamente se elimina lo que son los seres bióticos. Un incendio también que puede traer modificación, que mataría a muchos seres vivos, ¿no? Mataría a muchos seres vivos y también modificaría el ecosistema en cuanto a los recursos abióticos, ¿no? Un terremoto malograría los ríos, malograría qué cosa, las montañas de repente, malograría las ciudades, ¿no? Que tienen que ver, malograría los ecosistemas. Entonces, eso es prácticamente es la dinámica de un ecosistema. Y al malograrse los bióticos y los recursos abióticos prácticamente, ya no va a haber un equilibrio, ¿no? Ya no va a haber un equilibrio como lo que yo hablé acá, ¿no es cierto? Acá, que había un equilibrio de ecosistema, ¿ya? Que donde todos tienen su función, prácticamente se mataría este ecosistema. Entonces, a eso se llama dinámica del ecosistema y tiene que empezar un nuevo siglo, ¿no? Una nueva vida, ¿no? Un nuevo proceso de adaptación tanto de seres bióticos como seres abióticos dentro de un ecosistema, dentro de un lugar.
A ver, ¿sí quedó claro esto? Dinámicas de un ecosistema, jóvenes. Hola, hola. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, acá vamos ahora vamos acá, una vez que ya hicimos esto, vamos a entrar acá a los seres vivos, a las relaciones que existen, ¿ya? Entre las relaciones bióticas, ¿ya? Los seres vivos se relacionan entre sí para alimentarse o reproducirse. Estas relaciones se denominan relaciones bióticas. Bióticas, estoy hablando de los seres vivos, ¿ya? Bióticos, ¿no? O sea, todo lo que tiene vivo. Hay dos tipos, ¿cuáles son? Las relaciones intraespecíficas que tiene que ver, que tiene intra, que significa dentro, ¿no? Dentro de su especie o dentro del ecosistema. Y también las relaciones interespecíficas que tienen que ver con todo lo de fuera que afecta a un ecosistema, ¿ya? O a las especies. Muy bien, aquí tenemos entonces, entre las relaciones intraespecíficas, lo que es dentro. Son los seres vivos de la misma especie, dice, y se relacionan. ¿Por qué? Por ejemplo, los monos, ¿por qué se relacionan? O los leones, ¿cómo se relacionan? Por medio de un detalle de competencia, ¿no? Una cualidad de territorio, de relaciones familiares, de relaciones coloniales, de relaciones gregarias, de relaciones estables. Es cierto, ¿no? La competencia, cuando quiere cortejar un león a una leona, por ejemplo, hay una disputa, ¿no? De varios leones. O sea que tienen, como se dice, que mecharse, tienen que pelearse para ganar. Esto es normal en los animales. Se da por salvajismo, ¿no es cierto? Hay una competencia. Cuando un animal, de repente, un mono, quiere invadir un determinado lugar, ¿no? De otro lugar, ¿no? Se traslada a otro lugar y quiere entrar. Inmediatamente los monos de ese territorio que quiere, que va a ser invadido, lo reconocen inmediatamente, ¿no? Y optan por votarlo. Entonces, tiene que ver con lo que tiene que ver con la cualidad de territorialidad. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones, ¿ya? Familiares también, relaciones coloniales, relaciones gregarias, estatales, que ya lo vamos a ir viendo más adelante poco a poco. En las relaciones interespecíficas, son los seres vivos de diferente especie y se relacionan ¿por qué? Por depredación. Por ejemplo, los gallinazos, los cóndores. ¿A quién, por ejemplo, a quién atacan? Atacan a las gallinas, a las aves, ¿no es cierto? Son de diferente especie, ¿no es cierto? Los gallinazos, los cóndores, los águilas son depredadores. ¿Y a quiénes afectan? A las aves, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, estas relaciones interespecíficas se da por depredación, ya lo expliqué, por parasitismo de los parásitos, ¿no? Los parásitos que se cuelgan de los seres vivos, ¿no es cierto? El mutualismo también, ¿no? El comensalismo, la competencia foresia y la tonatocresis. Muy bien, seguimos. Relaciones intraespecíficas, vamos a ver, relaciones intraespecíficas, todo lo que tiene que ver dentro. Las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de las biocinosis, organismos vivos, plantas, animales, bacterias, hongos, etcétera, se denominan relaciones bióticas, que depende de si son las relaciones entre una misma especie o se relacionan entre diferentes especies. Así que se clasifican en dos grandes grupos, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Acá estoy hablando a nivel general todavía, ¿ya? Para estudiar los diferentes ecosistemas. Recién entramos a lo que es relaciones intraespecíficas, o sea, dentro de una misma especie. Es la interacción biológica, vínculos, relaciones entre organismos dentro de un ecosistema, ¿ya? Que se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. Acá está. ¿Ya? También se denomina asociación intraespecífica. En realidad, es cuando una especie influye de determinada manera en la vida de la misma especie, pudiendo tener una duración determinada, temporales o dura prácticamente toda la vida, ¿no? Para toda la vida. En el siguiente gráfico podemos ver las ventajas de vivir en comunidad, ¿ya? Entonces, estas son las relaciones intraespecíficas. Ya lo vimos acá. Los animales, ya dijimos, de una misma especie, ¿qué cosa viven? Cualidades de competencia. ¿Qué más viven? De territorio. ¿Qué más viven? Relaciones familiares, relaciones coloniales, dentro de una misma especie. Ya, aquí hablé de los monos, de puros monos, y aquí hablé también de puros leones, ¿no es cierto? Y aquí que hablé, en interespecíficas, hablé de quién, de los águilas, gallinazos, versus quién, o contra
las aves, ¿no es cierto? Las aves, pero las aves menores, ¿no? Que son las gallinas, los polluelos, los patos, los pavos, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta la diferencia, ¿ya? Muy bien, esto es lo que quiere decir relaciones intraespecíficas. Muy bien, para esclarecer los conceptos, los vínculos siguientes que vamos a enumerar favorecen la cooperación entre animales, relaciones familiares, gregarias, estatales, coloniales, o provocan la competencia, relaciones de competencia y territorial. Competencia es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente. Ah, ¿por qué se da la competencia? ¿Cuál es la causa? Cuando no existe en cantidad, pues, no existe en cantidad. Lo que yo les hablé, por ejemplo, de los leones cuando quieren cortejar. Si hubiera de repente, ¿por qué se pelean? Porque están cortejando varios leones, cortejan a una sola leona, ¿no? Pero si hubieran varias leonas, creo que no habría el problema. Cada uno agarra a su leona y se soluciona el problema. Entonces es cuando falta algo, ¿ya? El motivo, la causa es cuando falta algo, ¿ya? Es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente. Así que para satisfacer la necesidad de los diferentes individuos, estos entre ellos establecen una competencia. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, podríamos enumerar el agua, la luz, un ejemplo. O también comida, ¿no? Cuando falta comida, se ponen a pelear los leones, ¿no es cierto? O cuando cazan algún animal, saltan el resto y están a las ganadas. Hay una especie de competencia. ¿Ya? Muy bien. Entramos territorialidad. Territorialidad. Se utilizan señales específicas para marcar un territorio, como sonidos, olores, etcétera, ¿no? Por norma general, por norma, generalmente los animales marcan un territorio. Los animales marcan su territorio, ¿no? Para establecer su zona de reproducción o alimentar, ¿ya? Para que puedan vivir tranquilos, si no se sienten atormentados o se sienten invadidos los animales, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un territorio, por ejemplo, de monos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un territorio de monos. Aquí tenemos acá un detalle, ¿no? O una cualidad donde dos lobos están peleando, supuestamente por alguna disputa, puede ser de compañera o de comida, ¿cierto? Muy bien, entramos acá. Relaciones intraespecíficas. Acá es un cuadro sinóptico, un organigrama, donde se detalla todas las cualidades de las relaciones intraespecíficas. Se dividen en dos, ya en dos. Favorecen la cooperación y provocan la competencia en las relaciones entre la misma especie. ¿Está bien? Cuando favorecen la cooperación, ¿a qué favorecen? Favorecen a las relaciones familiares, favorecen a las relaciones gregarias, a las relaciones estatales y a las relaciones coloniales. Favorecen la cooperación, o sea, mayor facilidad para obtención de alimento. Cooperan entre ellos para su defensa, se asocian para reproducirse, buscan su pareja o protección de las crías para protegerse. ¿Ya? Las relaciones familiares tenemos parentales, monógramas y polígramas, matriarcales, patriarcales, filiales. En las relaciones coloniales tenemos colonias homorfas y colonias heteromorfas. Y cuando provocan la competencia, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? Por los recursos, por su reproducción, ¿no? Por su pareja que le dije que estaban buscando, ¿no es cierto? Se pelean por su pareja y también por la dominancia social, ¿no? ¿Quién manda acá? ¿Los leones o mandan los monos o quién? ¿Está bien? O mandan las iguanas, por ejemplo, se llevan una broncaza, por no decirlo así, los leones con las iguanas, ¿no es cierto? Pero siempre los leones salen adelante, ¿no es cierto? Por muchas cualidades. A ver, ¿estamos ahí, todos ahí claro, jóvenes? Muchachos, hola, Sí, hola. profesor. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces tenemos las relaciones familiares. Dicen, en ellas los individuos están emparentados y se origina con la formación de una o varias parejas que al procrear tienen una prole, ¿no? El mantenimiento de la asociación familiar está relacionado con el apareamiento, la alimentación, la defensa y el cuidado de las crías. O sea, como los seres humanos, ¿no es cierto? Dentro de estas asociaciones se distinguen varios tipos de asociaciones familiares. Parental monógrama consiste por una pareja y su descendencia, por una pareja formal, ¿no? ¿Ya? Una pareja formal, macho y hembra y su descendencia. Se da sobre todo en las aves con el buitre, buitre leonado, en el que la unión de la pareja suele durar para casi toda la vida y cuidan juntos al poliuelo, ¿no?
o a sus crías, ¿cierto? Acá dice parental monógamo, de uno, ¿no? O sea, de una sola compañera o un solo compañero, que casi hasta toda la vida duran, ¿no? Y con su cría, o con sus diferentes crías. Parental polígamo ya pues significa que tiene varias parejas, ¿no? Como se dice, puede tener, un león puede tener varias leonas, un mono puede tener varias monas, ¿no? O una mona puede tener varios monos, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿ya? Entonces, matriarcal solo está formado por la madre y su hijo, su prole, su cría, ¿no es cierto? Patriarcal solo está protegido, está criado o está mantenido. ¿Por quién? Por el padre y sus hijos, ¿no? Esto se da también hasta en los seres humanos, ¿no? Matriarcal, cuando solamente la cría o el hijo vive con la madre, ¿no es cierto? Pues representado por la madre, patriarcal igualito. Filial, únicamente integrada por las crías, o sea, entre hermanos. Filial, solamente sobreviven entre los hermanos, nada más. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, un ecosistema de puros venaditos, ¿no? Como para que se relajen, ¿ya? Puede ver acá, puede ver todos estos casos pueden haber acá, relaciones familiares, ¿no es cierto? Matriarcal, patriarcal y filial, ¿ya? Entre los animales. Muy bien. Tenemos acá relaciones coloniales, formado por individuos originados por reproducción asexual, a partir de un progenitor común, ¿no? Los individuos que lo integran están unidos físicamente, pueden ser de todos iguales o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. El ejemplo sería el coral de los océanos. Hay dos tipos, ¿ya? Tenemos coloniales homomorfas, ¿ya? Los individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida. Ejemplo, los caracoles. Coloniales heteromorfas, tenemos acá, que tiene que ver con los individuos, son distintos morfológicamente y se divide el trabajo. Ejemplo, la medusa, carabela, portuguesa o las algas volvo. ¿A qué quiere decir las relaciones coloniales? Son reproducidos asexualmente a partir de un progenitor común, ¿ya? O sea, tiene un progenitor común, pero va a tener una descendencia morfológicamente diferente, ¿no? Diferente. Pero ese progenitor hubo, como decir, hubo una fusión, ¿no? Hubo una mezcla de genes y donde va a haber una diferencia que van a salir seres vivos diferentes, ¿no? Pero en base a un progenitor, a un solo progenitor. Homomorfas, los individuos de una misma colonia son iguales, dice, homomorfas, porque tiene que ver de homogéneo, ¿no es cierto? Y heteromorfas ya cuando cambian de aspecto físico, podríamos decirlo, ¿no? De apariencia física. A ver, hay un alumno que está que me escribe, creo. Un ratito, por favor, ¿ya? Eh, ¿Hay algún alumno Luis acá entre ustedes, jóvenes? Hola, Luis López. Luis López. Pero, a ver, Luis López. No le he añadido. Ahorita le voy a mandar el link para que entre, ¿ya? Luis López, un ratito, por favor. Luis, un ratito, joven, ¿ya? ¿Hoy día tienen práctica ustedes en el instituto también? ¿O hoy día no? Hoy día virtual, creo, ¿no? Hoy día es Virtual, virtual. mañana. Ay, ay, ay. Conmigo tienen la más idea. Es el siglo. Un favor, ¿le pueden mandar el link al alumno López para no demorarme mucho, jóvenes, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? O ya le mandé. Sí, sí, se escucha. Ya le mandé, ya. Me esperan un ratito, por favor, sí, un ratito rápidamente, ¿ya?
Muy bien, jóvenes, continuamos, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. Relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente. Viven en común, o sea, hay una causa, un objetivo común para la supervivencia. Entonces, entre ellos ven sus cualidades y se ayudan mutuamente, ¿ya? Esas son relaciones gregarias. ¿Ya? Obtención para la obtención de alimento, protección, bueno, tiene que ver con la supervivencia, ¿ya? Muy bien. Voy pasando rápidamente porque son varios los contenidos, entonces ya yo les doy por lo menos las ideas, la interpretación, y ahí ustedes tienen que complementar la información leyendo. Pues yo los PPT les voy a mandar, ¿no es cierto?, para que saquen su tarea. Relaciones estatales. Está formado por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo. Los individuos que la forman dependen los unos de los otros para sobrevivir. Ejemplos, sociedades de abejas, avispas, hormigas y termitas. ¿Ya? Entonces estas son las relaciones estatales. ¿Cuál es su fisionomía de estos? Suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo, o sea, se apoyan para el trabajo. Estas son las relaciones estatales. ¿Ya? Los individuos que la forman dependen de los unos de los otros. O sea, como puedo decir, por ejemplo, las abejas hacen un trabajo, ¿no es cierto? Y las hormigas se alimentan de repente, perdón, se agencian de ese trabajo que ya está hecho, parten de ese trabajo para continuar otro trabajo. Entonces, entre ellos se ayudan, ¿no es cierto? O de repente las abejas forman un tipo de alimento donde las hormigas se alimentan, pero a las abejas no les afecta, ¿no? Entonces lo comparten. Entonces, digamos, sucede algo así, ¿ya? Se comprenden entre ellos, se ayudan, ¿no? Se socializan, etcétera, etcétera, ¿ya? Y especialmente se dividen en el trabajo, o sea, un grupo hace un trabajo, otro lo continúa, otra especie lo continúa y así sucesivamente. Son las relaciones estatales para el trabajo. Relaciones interespecíficas que ya lo vimos, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que ves fuera de la especie. En la interacción biológica, vínculos, relaciones entre organismos dentro de un ecosistema, que se producen entre poblaciones e individuos de distinta especie. Acá está, distinta especie. También se denomina asociación interespecífica. Tipos de relaciones interespecíficas. Para esclarecer los conceptos, los vínculos siguientes que vamos a enumerar, aquí lo vamos a entender mejor, favorecen la cooperación entre animales de diferentes especies, ¿ah? La cooperación de animales de diferentes especies. Ya, acá voy a subrayarlo. ¿Cuál es el detalle importante acá? La cooperación, ¿no? La cooperación entre animales de diferentes especies, interespecíficas. O sea, ya fuera de su especie también, ¿no es cierto? Se amplía más. Muy bien, aquí tenemos relaciones interespecíficas, ¿no? Tenemos relación de cero entre menos. ¿Qué significa de cero entre menos? O sea que va en negatividad, ¿no es cierto? Va en pérdida, de más a cero, o sea, de un aumento y se va en pérdida, ¿ya? De más entre menos se va por una reducción, de más entre más de aumento, de menos entre menos, prácticamente se va eliminando, lo podría decir, ¿ya? Para la eliminación. Muy bien, aquí tenemos relación de antibiosis a mensalismo, en la relación de más entre cero, epibiosis, tanatocresis, foresia, comensalismo, inquilinismo, relación más menos, depredación, explotación, parasitismo, relación más más, simbiosis, mutualismo, relación menos menos, competencia. Es un cuadro más o menos para que ustedes tengan idea de todas las cualidades en la relación, habla despacito, hija, de las relaciones interespecíficas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos relaciones entre los seres vivos. Tenemos, por ejemplo, la competición, ¿no? La competición. ¿Dónde tenemos la competición? Acá tenemos la competencia. Competencia. Muy bien. Acá tenemos competición. En la competencia o competición, dos o más organismos afectan su tasa de crecimiento, ¿no? O de reproducción. Nos referimos a competencia intraespecífica cuando la relación ocurre entre organismos de la misma especie, intraespecífica, mientras que la interespecífica ocurre entre dos o más especies diferentes.
¿ya? Podríamos decir una relación de competición interespecífica, por ejemplo, cuando, supongamos, tenemos un águila y está compitiendo con un león de repente por una presa. Son de diferentes especies, ¿no es cierto? Un águila es un depredador, ¿está bien? Y un león es un carnívoro, ¿no es cierto? Entonces, están compitiendo por una misma presa, o sea, son de diferentes especies. Por eso se llama relaciones interespecíficas. A ver si se deja claro eso, jóvenes. Hola, hola. Sí, profesor. Muy bien. No pregunten, ¿no? Se queden. Explotación. La explotación ocurre cuando la presencia de una especie A estimula el desarrollo de la B y la presencia de B inhibe el desarrollo de A. Estas son consideradas relaciones antagónicas y algunos ejemplos son los sistemas de predadores y presas, lo que les estaba hablando. Plantas y herbívoros y parásitos y hospedadores, la explotación, ¿no es cierto? Los animales comen las plantas, ¿no? Están explotando las plantas. Por ejemplo, los parásitos, ¿no? ¿Se alimentan de quién? De los seres, por ejemplo, tenemos parásitos como, por ejemplo, o en todo caso se alimenta, por ejemplo, los piojos, se alimenta de la sangre de quién? De los seres humanos. Por ejemplo, también tenemos las pulgas, de la sangre de los animales, de los perros. Los hospedadores que siempre viven ahí, pues de las garrapatas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo con eso tiene que ver el tema de la explotación. Las relaciones de explotación pueden ser muy específicas, por ejemplo, un depredador que solo consuma un límite muy cerrado de presas o puede ser amplio, si el depredador se alimenta de una amplia gama de individuos, ¿no? O sea, puede ser una cualidad de amplitud, ¿no? O de límite en cuanto al alimento, ¿ya? Lógicamente, en el sistema depredador y presa, estas últimas son las que experimentan la mayor presión selectiva, si queremos evaluar la relación desde el punto de vista evolutivo. En el caso de los parásitos, estos pueden vivir en el interior del huésped. El huésped es quien nos aloja, ¿no? Es el hospedaje, ¿no? O ubicación en su exterior, como los conocidos ectoparásitos de los animales domésticos, pulgas y garrapatas, lo que les expliqué, ¿no? Estas pulgas explotan la sangre de su huésped, ¿no? Estos piojos explotan la sangre de los huéspedes, las garrapatas, igualito. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Depredación, ya le dije, ¿no? Que tiene que ver en el caso de los gallinazos, ¿no? Cuando depredan, capturan, ¿no? Es la actividad de captura y muerto que ejercen unos individuos depredadores sobre otros presas. Uno de los, de captura y muerto, acá, a ver, ¿ya? Y sobre los otros que son presas. Uno de las especies sale claramente perjudicada, puesto que sirve de alimento a la otra especie que sale beneficiada, ¿cierto? O sea, ¿quiénes se benefician? Una relación de más a menos, ¿no? De disminución, o sea, más, ¿quiénes se benefician? Los depredadores, ¿no es cierto? Los depredadores. ¿Quiénes son los que pierden? Por ejemplo, supongamos las gallinas, que van en pérdida, ¿no? Por eso se pone menos, porque van reduciendo su especie, ¿ya? Pues es una relación de más a menos. Se trata de dos especies de vida libre, no hay relación anterior directa entre las dos. Por ejemplo, un gallinazo, ¿no? Y una gallina, ¿ya? ¿Quiénes ganan? ¿Quién van en aumento? Porque se benefician los gallinazos. Y acá, ¿quién van en pérdida? ¿No es cierto? Porque son los que van en pérdida, van en disminución de la especie. ¿Quiénes son? O los afectados son la especie de las gallinas. Muy bien. Muy bien, acá tenemos también, miren, ¿no es cierto? Acá tenemos un león, carnívoro, ¿no es cierto? Estos son mamíferos, ¿no? Son mamíferos, pero hay una clasificación más sobre los leones que son carnívoros, ¿no? Ya se alimentan de carne. También se alimentan de carne y aparte de leche, ¿no? De carne. ¿Y sobre qué cosa? Digamos acá una especie de toros, ¿no? De toros, de vacas, vaquitas, etcétera, ¿no? Que estos se alimentan generalmente de plantas, son herbívoros, ¿no? Por su alimento, herbívoros. Muy bien. Parasitismo es la relación que se establece cuando un individuo, el parásito, vive a expensas de los fluidos nutritivos de otro individuo. Es un vivo el parasitismo, ¿no? Hasta las personas dicen es un parásito, a veces dicen, ¿no? ¿Por qué? Te gusta vivir, como se dice, facilito, sin invertir nada, gratis. ¿De quién? De un huésped, ¿no? De un huésped.
Muy bien. Y acá tenemos unas dos clasificaciones para que ustedes lo lean. Vamos avanzando para que ustedes lo vean, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos tipos de parásitos, para que tengan una idea de los tipos de parásitos, ¿no? ¿En función de qué? En función de de su localización, pueden ser endoparásitos y ectoparásitos. Endoparásitos viven en el interior del huésped, endoparásitos. ¿Quiénes son? La tenia, la triquina. Ectoparásitos viven en el exterior del huésped. ¿Quién puede ser? Las pulgas, pulgas muérdago. Ectoparásitos. A ver, tipo de parásito, funciones de localización pueden ser endoparásitos, viven en el interior del huevo. Ya. Ya, a ver, endo significa, o sea, dentro del organismo. Jóvenes, ¿me escuchan? Endo dentro del organismo, dentro, o sea, dentro, podríamos decir dentro de la pancita, ¿no? Un ejemplo para que usted lo pueda interpretar mejor, dentro de la pancita de un ser vivo, ¿ya? O de una especie. Y ectoparásitos en el exterior, pues estos están en la parte de la piel, ¿no es cierto? En la piel. Muy bien. Mutualismo. No todas las relaciones entre especies tienen consecuencias negativas. Para una de ellas, existe el mutualismo donde ambas partes se benefician, se ponen de acuerdo, trabajan juntos para la interacción de la sobrevivencia. El caso más obvio de mutualismo es la polinización, donde el polinizador, que puede ser un insecto o una ave o murciélago, se alimenta del néctar de la planta, rico en energía y beneficia a la planta. El polen sirve para qué cosa? Para los picaflores, ¿no es cierto? Para los pajaritos, de esa especie más o menos, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero decir. Son diferentes especies, ¿no es cierto? Tenemos una especie de plantas, ¿no? De plantas que alimentan al polen. Pero es una especie de mutualismo, o sea que no hay problema entre ellos, ¿no? No hay una disputa, no hay riña, no hay bronca. Estas interacciones no tienen ningún tipo de consecuencia o interés por parte de los animales, es decir, el animal encargado de la polinización no busca en ningún momento ayudar a la planta. ¿Ya? Mutualismo significa ayuda entre ellos, cooperación entre ellos. Mutualismo. Están de acuerdo, están de acuerdo. ¿Ya? Y muchos ejemplos que podrían darse, ¿no? Que podrían darse. Pero lo que predomina acá es el motivo, que sea que están de acuerdo, ¿ya? Muy bien. Es la relación en la cual se asocian dos especies con el resultado de un beneficio mutuo, más. No es una unión íntima, por ejemplo, el musgo y los troncos de los árboles. Según el intercambio que se produce puede ser recurso, recurso natural, servicio. Tenemos acá relaciones recurso. Un tipo de recurso es canjeado por otro, ¿ya? Ese es el relaciones recurso. Ya, como un trueque, ¿no es cierto? Un tipo de recurso es canjeado por otro. Los rizobiosis, fijadores de nitrógeno, y las plantas leguminosas intercambian nitrógeno por carbohidratos, ¿ya? Relaciones servicio, recurso natural. La polinización, donde donde el néctar y el polen son intercambiados por el servicio de dispersión de polen de la planta. Otro ejemplo es el de las hormigas, que protegen a los pulgones de sus depredadores. Servicio o cambio del rocío o miel o mielada, que es el recurso. Muy bien, seguimos.